En los videos anteriores vimos cuánto una función f es diferenciable en un punto x0. Va a ser diferenciable en el punto x0 si solamente si existe el límite de f de x0 más h menos f de x0 entre h cuanto h tiende a 0. O va a ser diferenciable en el punto x0 si solamente si existe una transformación lineal de r en r de tal manera que el límite de cierto cociente es 0. Bueno, ahora en este video vamos a dar otra interpretación u otra condición para que una función f sea diferenciable en el punto x0. Para eso observemos que por este punto que tenemos aquí pueden pasar muchas rectas. Por ejemplo, esta que tengo aquí. Esta recta y la curva van a coincidir en un solo punto por la forma de esta recta. Pero esta recta que está aquí, que es la recta tangente, en este punto, pues parecería que la coincidencia entre la recta y la curva para una región muy pequeña pues va a ser casi la misma, o sea que localmente la recta y la curva pues se puede pensar que coinciden. Bueno, y eso de pensar que coinciden se interpreta de esta manera. Esta condición que está aquí me va a garantizar esa idea de que esta recta y esta curva van a coincidir en un pedazo de curva y en un pedazo de recta, un pedazo pero muy pequeño. Bueno, el hecho de que este límite sea 0 sí, se puede interpretar intuitivamente como sigue. Si el límite me dio 0 cuando h tiende a 0, eso significaría que lo de arriba se convirtió en 0 antes de que h se convirtiera en 0. Porque solamente así tendríamos que arriba tendríamos un 0 y abajo tendríamos un número distinto de 0. Entonces el cociente entre 0 y h tendría que ser 0 y entonces el límite tendría que ser 0. Bueno, entonces si el límite es 0, ciertamente para h muy pequeños esto es 0. Por lo tanto, para h muy pequeños esto y esto coinciden. Eso significaría que hay un pedazo de la curva y un pedazo de la recta donde la diferencia es 0. O sea que la curva y la recta coinciden para h muy pequeños. Bueno, entonces esto que está aquí me está garantizando, aunque sea de manera intuitiva, que ciertamente la recta y la curva pues coinciden en un segmento muy pequeño. Eso significaría que esta recta pues en cierta medida es una mejor aproximación que esta otra, porque para esta recta pues nada más van a coincidir en un punto. Bueno, y esta recta entonces sería la mejor aproximación, pero sería la mejor aproximación lineal, porque es una recta. Porque localmente en este punto pues también podíamos aproximar no solamente por una recta, sino por una parábola, una ecuación de segundo grado o una ecuación de tercer grado, etc. Bueno, pero como estamos hablando ahorita de rectas, entonces esta recta, si satisface esto, sería la mejor aproximación lineal. Entonces tenemos el siguiente resultado. Dice que la función f que va de este intervalo a los reales y tomamos un punto x0 del intervalo, f es diferenciable en x0 si solamente si existe una recta g que pasa por el punto x0, f de x0 y que satisface que el límite de este cociente es 0. Bueno, esta es otra forma de ver cuánto una función f es diferenciable en el punto x0. La idea de la demostración o la justificación sería la siguiente. Vamos a poner aquí la idea. Tenemos entonces que demostrar esta implicación. Demostrar esta implicación significaría que
tomamos como hipótesis de que f es diferenciable en el punto x0. Esta sería mi hipótesis. Y hay que concluir que existe una recta g que pasa por este punto y que satisface este límite. Son tres cosas: la existencia de una recta que pasa por este punto y que el límite de este cociente es 0. Bueno, entonces, de estas tres cosas, lo que sobresale es que tenemos un límite de un cociente. Bueno, entonces nos vamos a las hipótesis. Dice que f es diferenciable. Eso significaría que hay un límite de un cociente y ese límite existe. Ok, entonces como esta hipótesis me lleva a que hay un límite de un cociente, a lo mejor ese límite lo podemos forzar para que se parezca a esto. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahorita tenemos que existe este límite. Bueno, tenemos que existe el límite de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, cuanto h tiende a 0. Existe este límite. Y como existe, pues le podemos llamar como habíamos convenido. Se va a llamar f' de x0. Bueno, entonces ya tenemos este numerito y además tenemos un cociente. Este cociente que está aquí, pues realmente no se parece a esto, pero podemos forzarlo para que tome esta forma. Porque tengo el límite cuanto h tiende a 0, o sea esto. Tengo esto que está aquí, tengo la h, también esto, tengo esto, f de x0 más h y la h también aquí. Y me faltaría una función g acá adentro. Y claro, faltaría poner un 0 acá, en esta parte. Aquí tengo un 0, entonces faltaría poner un 0 acá. Bueno, con esa idea, pues procedamos a poner primero el 0. Entonces esto que tenía lo puedo escribir como límite cuanto h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, y el f' lo paso de este lado y tendría yo aquí un 0, pero f' es un número ya constante, es fijo, por lo tanto puedo ponerlo así. Puedo poner este paréntesis, ya que al poner el paréntesis, al sacar el límite, pues sería el límite de esto, menos el límite de esto es esto mismo, y entonces lo podríamos pasar del otro lado y obtendríamos esta parte. Bueno, entonces ya tengo esta expresión, y de esta expresión pues podríamos hacer el quebrado que está aquí, y entonces ese quebrado me daría lo siguiente. Tendríamos que todo esto se iría hasta acá y esto quedaría multiplicado por un h, o sea, me quedaría así. Y entonces pues ya tenemos una fracción y hay que darle esta forma que está aquí. Ya tengo ya tengo h debajo de algo, como está aquí. Tengo f de x0 más h y nada más me faltaría esto que está aquí, esta parte. Pero eso pues parecería que tendría que ser algo parecido a esto. Pues vamos a forzar las cosas. Entonces esto se expresa como límite cuanto h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0. Voy a poner un paréntesis acá porque necesito solamente un menos aquí en esta parte, un menos de algo. Entonces lo apartamos, el menos sale y aquí me quedaría un más h por f' de x0. Bueno, y todo esto dividido entre h. Todo esto tiene que quedar dividido entre h.
y esto tendría que ser 0. Ya lo reescribimos. Entonces, ahora se ve que la g que estamos buscando pues tiene que cumplir esta parte que está aquí. O sea que g de x0 más h tendría que ser esto que está aquí. Bueno, eso significaría que pues ya podemos definir nuestra g. Vamos a definir nuestra g de x igual a algo. Todavía no sabemos qué es, pero sé que g de x0 más h pues tendría que ser f de x0 más h por f' de x0. Si defino mi g de x0 más h tendría que ser pues lo que necesitamos esto. Bueno, entonces, ¿quién sería mi g? Esta x que está acá pues le llamamos x0 más h. Entonces esto se transforma en, aquí sería f de x0 más h. H, por lo que comenté, sería simplemente x menos x0. Todo esto por f' de x0. Entonces ya tengo mi función g. Así la definimos y realmente es una recta con esta pendiente y que satisface, pues que al poner la g aquí, pues satisface esta parte. Bueno, por lo tanto, hemos definido nuestra recta. Aquí está. Tenemos nuestra recta. Y pues esta recta va a satisfacer que el límite de f de x0 más h menos g de x0 más h, todo esto entre h, cuando h tiende a 0, esto es 0. Eso lo va a satisfacer esta recta que estamos definiendo. Por lo tanto, ya tenemos entonces dos condiciones. Tengo una recta que satisface esto. Me falta la otra condición que dice que la recta tiene que pasar por el punto x0, f de x0. Pero si nosotros ponemos g de x0, calculamos g de x0, pues obtendríamos f de x0 más 0, porque x es x0. O sea que esto sería x0 y todo esto me daría 0. Eso significaría simplemente que tendríamos lo siguiente, que g de x0 es f de x0. Pero para esa recta g, pues el punto x0, para el punto x0 le corresponde el valor de g de x0. O sea que para el punto x0 le corresponde el valor f de x0. O sea que nuestra recta g pasa por el punto x0, f de x0. Bueno, entonces ya tenemos las tres condiciones que necesitábamos. Tenemos una recta g que pasa por x0, f de x0 y que satisface que el límite del cociente es 0. Hemos justificado entonces esto que está aquí, toda esta parte. O sea que esta implicación de alguna manera ya está justificada. Ahora, la otra implicación sería en este sentido, y nuestra hipótesis sería que pasa lo siguiente: existe una recta g que pasa por este punto y cuyo límite es del cociente 0. Bajo esa condición hay que demostrar que f es diferenciable en x0. Bueno, entonces tenemos, por hipótesis ahorita, tenemos que existe una recta g
que llamamos G, que pasa por el punto x0, f de x0. Es una recta que pasa por ese punto y tal que el límite de f de x0 más h menos g de x0 más h, todo esto dividido entre h cuando h tiende a 0, esto es 0. Se satisface esto. Por lo tanto, con esta hipótesis hay que demostrar que la función f es diferenciable en el punto x0. Y para que la función f sea diferenciable en el punto x0, debemos concluir que existe este límite. O sea que hay que concluir que existe el límite de f de x0 más h menos f de x0, todo esto entre h cuanto h tiende a 0. Hay que demostrar que existe este límite para demostrar que la función f es diferenciable en el punto x0. Bueno, entonces necesitamos un cociente como este y sacar el límite. Ok, lo que tenemos ahorita es un cociente que está de esta forma. Entonces de alguna manera hay que manipularlo para transformarlo a este cociente que necesitamos. Ok, entonces pues hay que quitar esta g que está aquí. Pero esta g que está aquí es una recta. Entonces, pues tendría esta forma. Como la g es una recta, pues tiene que tener de la forma g pues de x y pasa por es una recta que pasa por f de x0. Entonces tendría que ser de esta forma: f de x0 más x menos x0 por pues una pendiente k. Es una recta, esta es una recta, pues tiene que pasar por este punto. Entonces su ecuación es de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando x es x0, esto es 0, tendremos que g de x0 es f de x0. O sea, esta recta pasa por este punto. Y pues tendrá alguna pendiente k, que no sabemos cuál es, pero existe. Bueno, entonces ya tenemos, pues nuestra recta es esta. Ahora, satisface esto que está aquí. Eso significaría que podemos cambiar el cociente de esta forma. Esto cambia el límite cuando h tiende a 0 de, aquí sería f de x0 más h menos g de x0 más h, que sería f de x0, al evaluar a la función g, esta función en este punto, pues esto queda igual, pero esto se cambia a x menos x0, sería h. Entonces esto sería simplemente menos esto con otro menos aquí y sería h por k. Aquí simplemente este menos que está aquí ya lo trabajamos con esto, con esta parte, o sea sería menos esto, después menos esta parte que es h por k. Bueno, entonces ya tenemos eso, pero todo eso está dividido entre h. Entonces todo esto quedaría dividido entre h. Bueno, y este límite pues vale 0 según lo que tenemos en esta parte que está aquí. Todo esto vale 0. Bueno, y si tenemos eso, pues nada más hay que transformarlo. ¿Por qué transformarlo? Porque queremos simplemente el límite de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Entonces pues nos quedamos con esa parte. Nos quedamos con límite de f de x0 más h menos f de x0 dividido entre h
Aquí también sería menos, al dividir entre h me queda acá. Y todo esto pues es un límite y ese límite vale 0. Bueno, ese límite es 0. Eso significaría simplemente que el límite de f de x0 más h menos f de x0, todo esto entre h, cuanto h tiende a 0, menos el límite de k, cuanto h tiende a 0, pues es k, porque k es una constante, y esto es 0. Pero eso que está aquí me está diciendo que el límite, cuanto h tiende a 0, de f de x0 más h, menos f de x0, todo esto entre h, pues es k. O sea que ese límite existe. Y era lo que queríamos. Teníamos que llegar a que este límite existe. Y si este límite existe, pues la función f es diferenciable en el punto x0. Como consecuencia del resultado anterior, resulta que el concepto de mejor aproximación lineal es muy importante. Y de hecho, la mejor aproximación lineal es una recta tangente en el siguiente sentido. En el contexto del cálculo diferencial, vamos a decir que G es una recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0, si la función f es diferenciable en el punto x0, y esta recta que pasa por x0, f de x0, tiene la pendiente igual a f' de x0. De hecho, esta sería la definición de una recta tangente, lo que tenemos aquí. Tengo una función que va de este intervalo a los reales, derivable en este punto. Entonces definimos la recta tangente a la gráfica de f en x0, f de x0, o sea este punto, como la recta que pasa por este punto, x0, f de x0, y cuya pendiente es f' de x0.